Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos una vez más a este su programa, Lo que la Biblia quiere decir. Como es de costumbre, nosotros hacemos el programa siempre por la mañana. Pero pues hoy es el día del Señor, hoy es el día que estamos para reunirnos juntos en armonía, alabar y glorificar su nombre. Y pues yo dedico todo lo que es la mañana a Dios, el día domingo, desde el punto de vista de que pues no me comprometo con nada para poder ayudar a mi esposa con las cosas de la casa y podernos ir al culto a tiempo. Hay gente que tiene por costumbre no congregarse, pero en mi caso yo sí lo hago, aunque ya yo sé que de pronto uno está en un nivel donde uno tiene una comunión, una intimidad con Dios y de pronto, lo digo entre comillas, no le sea a uno falta ir a un templo, que realmente sí nos hace falta. Tenemos unos hijos que tenemos que guiar. Y los hijos en la juventud son más propensos a apartarse de Dios, porque el mundo le ofrece muchas cosas. Y nosotros los padres creamos una disciplina en ellos. ¿Al qué? Al congregarnos. ¿Para qué? Para que ellos sepan que por lo menos a la semana hay un día como familia que todos compartimos en el templo. Aparte de los días que compartimos como familia en los devocionales y en el estudio de la palabra. Entonces, mucho se puede decir por allí de que no hay que congregarse, de que la iglesia es uno, el templo de Dios es uno, eso es verdad. Pero hay un versículo bíblico que dice cuán hermoso y cuán delicioso es el habitar los hermanos juntos en armonía, alabando y glorificando el nombre de Dios, porque ahí derrama Dios bendición y vida eterna. Aunque no se refiere específicamente a cuatro paredes, tipo religión, de que los mismos hermanos que están en el mismo tiempo, en el mismo momento, igual habla de congregarse. Y pues, donde yo estoy le doy gracias a Dios, pues porque estamos muy tranquilos ahorita, estamos muy satisfechos con el pan que comemos de la palabra de Dios. Los momentos de adoración son muy en armonía, disfrutamos de la presencia de Dios unánime junto a los hermanos. Y pues algo que yo no lo someto ni a discriminación, ni lo someto de una manera democrática. Porque yo creo que eso va en el culto racional de que yo, por lo menos, desde que nací en el Señor, he entendido la necesidad de congregarnos, realmente de contagiarnos con la fe de algunos hermanos que están viviendo buenos y bonitos momentos. Habemos unos que estamos de pronto en debilidad y contagiarnos con los hermanos, con la fe, esa el Espíritu Santo es de mucha ayuda. En este día vamos a estudiar un tema muy importante. Para los que no me conocen, soy el hermano Fernando, evangelista por mandato de Jesucristo, llamado desde el 8 de mayo del año 2011, para la gloria de Cristo. Y en este tiempo hemos salido a las redes sociales con un motivo principal que Dios bajo o recibimos de parte de Dios, y es el estudio de la palabra. Y a través del estudio de la palabra llegar a verdades irrebatibles de Dios, que o cortan lo que no es de Dios y lo sacan, o sustentan y fortifican más lo que ya nos ha sido enseñado. Hoy vamos a estudiar algo muy importante, que es demasiado importante, que los cristianos tenemos que conocer, los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, tenemos que conocer. Y es el principio de autoridad. El principio de autoridad. Y no hay nadie más en la Biblia que nos enseñe el verdadero principio de autoridad y nos muestre ciertamente cuando hay autoridad en una persona que nuestro Señor Jesucristo. Y quiero empezar con algo muy sencillo. Número uno, la autoridad no está en una persona que grita. O sea, una persona que grita cuando va a predicar y en el nombre de Jesús y yo reprendo a Satanás y cambian y mudan la cara. Eso no demanda una autoridad. La persona que es carnal, que se deja ministrar por una persona así, se deja ministrar en las emociones y los sentimientos, pero no el espíritu. ¿Por qué? Porque yo no tengo por qué transformar mi cara, ni subir el tono de voz, ni cambiar mi voz en el momento que voy a ministrar, porque la autoridad no se muestra a través o de una cara transformada, como por ejemplo, yo lo dije en videos anteriores, yo estoy notando mucho en Facebook, no sé si son evangelistas, no sé, y, tanto mujeres como hombres, que yo no sé por qué en el momento que me meto en Facebook los encuentro y empiezan, así te dice el Señor, en esta noche siento a Dios, y más rama candará más allá, y empiezan a hablar en lengua, y empiezan con, mire, sinceramente, usted agarre a esas personas y usted le quita el sonido a esas personas
en el Facebook, en cualquier red social y aún en el mismo televisor, y parece que se estuviera manifestando demonios en esa persona. Porque yo no entiendo por qué esa persona se transforma cuando va a hacer la obra de Dios. Una cosa es que las personas puedan ver la autoridad, la investidura de autoridad que el Espíritu Santo te da como ministro de Jesucristo, como siervo de Jesucristo. Y otra cosa es que tú quieras persuadir con un tono de voz alto o una transformación de cara o unos gestos que no tienen nada que ver como Dios para que caigan como corderitos las personas que no tienen el Espíritu Santo. Pero las personas que hemos entendido el principio de autoridad, sabemos que no hace falta que una persona grite. Sabemos que no hace falta que una persona transforme su cara. Sabemos que no hace falta que la persona te agarre y te batuquee el cuerpo como para que tú sientas el poder de Dios. No. El tema del tumbadito, la gente que se cae y demás, eso algún día lo vamos a tocar. Pero yo quiero especificar ahorita el principio de autoridad para que usted vea cuando una persona es de Dios o cuando no es de Dios, o cuando esa persona realmente está hablando el Espíritu Santo o está hablando su alma, o realmente cuando es una persona que está haciendo la obra de Dios de una manera natural que no va a llegar a nada, porque solamente va a mover las emociones de las personas naturales, pero la persona que es espiritual, la persona que tiene una relación con Dios, sabe lo que es un principio de autoridad. Y si no lo sabemos, hoy lo vamos a estudiar. Vamos a leer San Juan capítulo 5, verso 19 en adelante. Lo vamos a leer todo. Voy a aplicar una regla de interpretación de versículos paralelos. Voy a tocar dos versículos donde en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, para que nosotros veamos realmente cómo se puede notar la autoridad de Dios en una persona. Escuche bien lo que acabo de decir. La autoridad de Dios en una persona, el respaldo de Dios a través de su autoridad por medio de esa persona. Para empezar, la autoridad no es de uno. La autoridad no es de uno. Y ya lo vamos a leer en este verso de la boca del mismo Jesucristo. Juan capítulo 5, verso 19 en adelante. Dice así. Respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. O sea, prácticamente él dijo, yo tenía una autoridad en el cielo como Cristo que no la estoy utilizando aquí en la tierra. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer del Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea, Cristo simple y llanamente es una copia al carbón. Perdón, Jesús es una copia al carbón de Dios cuando estaba en la tierra. Era una copia al carbón. Jesús nunca utilizó sus atributos divinos como el Cristo para actuar en la tierra. No lo podía hacer porque él tenía que vencer a Satanás, cumpliendo la ley y exhibirlo derrotado como hombre. Jesús nunca utilizó la autoridad del Cristo, nunca. Él tenía una autoridad y dice que se despojó, que no tuvo como aferrarse a ser Dios, sino que se despojó a sí mismo y se hizo siervo. Quiere decir que Jesús se hizo un servidor de Dios. Y aquí aclara Jesús que todo lo que él hacía y todo lo que hablaba era de parte del Padre. Y dice, porque lo que hace el Padre, o todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Igualmente, o sea, él no hace nada por él solo, sino que él hacía lo que el Padre decía. Verso 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Ojo, él es el primogénito de la creación en este tiempo. Hay una iglesia plantada en la tierra y dice Cristo que porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y dice, y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Verso 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Fíjese la analogía que hace nuestro Señor Jesucristo del poder que tenía el Padre. Y él dice, así como el Padre le da vida a los muertos, hablando en este contexto de la salvación eterna, dice, así también el Hijo a los que quiere da vida. O sea, increíblemente. 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Quién es el único que tiene la autoridad? Cuando Jesús habla de juicio, él dijo que el Hijo del Hombre no vino a condenar el mundo, sino a que el mundo fuera salvo por él. Y vino a entregar su vida por mucho. Quiere decir que Cristo no vino a juzgar a nadie por sus obras, que Cristo vino acerca del reino de los cielos y que la voluntad de Dios no es que el hombre se pierda, sino que todos obremos a salvación. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre.
El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Cree al que me envió. Eso tiene que ver con Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, ¿quién lo envió? El Padre, dice. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Verso 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Esto no tiene que ver con muerto físico, tiene que ver con la muerte espiritual de la iniquidad adámica. Ok, vamos a seguir, dice el verso 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, Dios tiene vida en sí mismo, a Dios nadie lo parió. Aquí hay una revelación tremenda que ahorita la vamos a estudiar. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, o sea, el dar vida. Dice el verso 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. Él está hablando allí como Hijo de Dios en el carácter de Jesús. Verso 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Está hablando de la resurrección de los muertos en la segunda venida del Señor. Verso 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. ¿Quiénes fueron los que hicieron bueno? Los que hicieron la voluntad de Dios. Mas los que hicieron lo malo a resurrección para condenación. Esa parte sí no la vamos a andar mucho porque el mensaje no es ese. El mensaje es cuál es el verdadero principio de autoridad. Pero antes de esgrimir este texto que acabamos de leer, vamos a irnos rápidamente a Job. A Job capítulo 1. Y el capítulo 1 comienza hablando de esta manera. Vamos a leerlo para que vean ustedes lo que es el principio de autoridad. Dice Job capítulo 1 verso 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, un hombre que agradaba a Dios. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales, o sea, grande desde el punto de vista de poder económico, y era un hombre que agradaba a Dios. Verso 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Verso 5. Y acontecía que habiendo pasado el turno, los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, escuche, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días, o sea, él hacía sacrificio por sus hijos. Verso 6. Un día vinieron, escuche bien esto, que aquí hay un principio de autoridad. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Se presentaron delante de Dios los hijos de Dios, los ángeles, y junto con los ángeles iba también Satanás. Escuche esto. Y dijo Jehová a Satanás, o sea, Dios sinceramente honrando la integridad de Job, dijo, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y viene y dice Dios, y Jehová Dios, el verso 8, y Jehová Dios a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Fíjese que la integridad de Job y la forma en que él se conducía en la tierra le había generado toda esa prosperidad. Tenía una casa hermosa, unos hijos hermosos, era un hombre temeroso de Dios. Dice que hacía holocausto todo el tiempo delante de Dios, no sea que su familia habría pecado con él. Y miren lo que respondió Satanás. Respondiendo Satanás, Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, reconociendo Satanás la autoridad de Dios. O sea, prácticamente le dijo, Job no está así por solo. ¿Acaso tú eres que cualquier Dios? O sea, ahí podemos interpretar la autoridad de Dios por encima de lo creado, de la creación, de los ángeles, de todo. O sea, vamos a leer otra vez lo que dijo Satanás. Dice, respondiendo Satanás, Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y miren lo que dice el 10. ¿No le ha cercado alrededor de él a su casa y a todo lo que él tiene, al trabajo de sus manos
has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra, le dice Satanás a Dios. Pero dice Satanás, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. O sea, él no le está diciendo, déjame al hacerle daño, dice Satanás. O sea, no le dijo, déjame al hacerle daño a ver si no blasfema. Él dijo, pero extiende ahora tu mano y toca lo que él tiene y verás si no blasfema contra ti en su misma presencia. O sea, Satanás no podía tocar a Job, como hoy día tampoco te puede tocar a ti, ni tampoco puede tocar a nadie si no les has dado permiso del cielo. O sea, eso de guerra espiritual contra Satanás, eso no es escritural, eso no tiene nada que ver con las escrituras. Esa guerra espiritual en la que andan muchos hermanitos en este mundo, es una guerra, esa guerra espiritual es una guerra fundada en la mente del hombre, no tiene nada que ver con la Biblia. Porque ¿qué voy a guerrear yo con Satanás si Satanás no tiene autoridad sobre mí? Satanás no tiene ninguna autoridad sobre mí. Antes de que Cristo llegara a la tierra, Jesús se manifestara el Cristo se manifestara a través de Jesús. Satanás dijo estas palabras. Lo voy a volver a decir. O sea, Satanás dijo, no, que no va a estar Job así. Bendecido, súper bendecido, te ama, te quiere, hace holocausto, tiene conversaciones contigo. Y dijo Satanás, ¿por qué no extiendes tu mano y le quitas todo lo que tiene? Y mire lo que dice la Biblia. Bendito sea Dios. Dice el 12, dijo Jehová a Satanás, Jehová le dijo a Satanás, he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tus manos sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. O sea, de una vez, o sea, Dios le dijo, puedes tocar todo lo que él tiene, pero a él no lo vas a tocar. O sea, yo te estoy dando permiso para que tú toques a él. Eso es un principio de autoridad. El mismo Satanás respeta la autoridad que tiene Dios sobre la creación y sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Entonces, Satanás aún tiene, Luzbel, tiene una autoridad dada por Dios, porque era un arcángel de Dios. Y de hecho, esa autoridad que Satanás tiene, la utiliza mucho en la tierra, para aquellos que le abren la puerta y le dan autoridad sobre su vida. Pero aquí vemos que Satanás no podía tocar a Job. ¿Cómo lo tocaba? Si era un hombre que tenía comunión con Dios. Cuando tú tienes comunión con Dios y tú tienes intimidad con Dios y Dios te conoce y tú conoces a Dios, Satanás no puede entrar allí. La única manera es que tú le des un principio de autoridad, que fue el principio de autoridad que le dio Adán en el huerto del Edén. Adán desobedeció a Dios, entró la iniquidad con él, se rebeló contra Dios y a partir de ese momento Satanás tenía autoridad porque ya Adán no estaba bajo la autoridad de Dios, sino que rompiendo la autoridad los lazos que lo unían de autoridad con Dios y siendo echado al huerto del Edén, automáticamente Satanás empezó a obrar en su vida. ¿Por qué Satanás no podía tocar a Job? Porque era un hombre con comunión con Dios. Y dijo Jehová, he aquí que todo lo que tiene en su mano, solamente toca todo lo que tiene en su mano, pero no ponga su mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y el verso 13 dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en su casa y su hermano el primogénito. Eso no lo vamos a hablar porque eso va relatando de la manera en que Satanás pudo tocar la vida de Job. Que ya muchos que han estudiado el libro de Job se han dado cuenta de todo lo que le pasó a Job. Pero fue porque Dios lo permitió. Eso fue un principio de autoridad. El que tiene autoridad sobre todas las cosas es Dios, no Satanás. Mas, sin embargo, habiéndonos dado Dios un libre albedrío a los seres humanos, a los hombres y las mujeres que caminamos sobre esta tierra, esa autoridad que Dios tiene no se permite el mismo obrar en nosotros como si fuéramos un robo. Dios nos dio un libre albedrío y nos dijo, hay dos caminos, el del bien y el del mal, escojan ustedes el bien. Lamentablemente, Adán escogió el camino del mal y la iniquidad entró a todos los hombres y hoy día el mundo está corrompido, el mundo está llevado como el tamo que arrebata el viento, porque lamentablemente el hombre se gobierna a sí mismo y rompió sus ligaduras de Dios. Entonces, esto nos enseña a nosotros que el mismo Satanás reconoce que la autoridad la tenía Dios. Y no fue hasta que Dios le dijo, toca lo que está en la mano de Job, pero a él no lo vas a tocar. Y todos los que han leído la Biblia saben todo lo que le pasó a Job, pero Satanás no le pudo quitar la vida. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque cuando lleguemos a Juan, lo que leímos ahorita usted lo va a entender. Ahora vámonos a Juan capítulo 19, verso
7. Y vamos a ver otro principio de autoridad aquí, que es el mismo de la autoridad que el diablo reconoció en el cielo que tiene Dios. Dice el verso 7, Juan capítulo 19, verso 7 dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Estamos hablando del proceso de crucifixión de Jesús. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, escuchen esto, Pilato era el gobernador de Roma. Y dice, y entró otra vez Pilato al pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Verso 10. Entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y aquí va el principio de autoridad que yo quiero que nosotros estudiemos y entendamos hoy. Respondiendo Jesús, Juan 19:11, respondiendo Jesús le dijo, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fue dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. O sea, los que le estaban entregando a Jesús, los judíos, los escribas, fariseos, los gobernadores, los malvados fariseos que le estaban entregando a él, no tenían autoridad para matar a Jesús. Y Jesús le dijo a Pilato cuando le dijo, yo tengo autoridad para crucificarte y a soltarte. Y respondió Jesús, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fue dada de arriba. Igual pasó con Job. Cuando Dios le dijo a Luzbel, lo que acabamos de leer ahorita, no has considerado a mi siervo Job, que es un hombre recto y de conducta intachable. Y le dijo, ¿acaso le sirve Dios Job a un Dios de balde, reconociendo su autoridad, Satanás? Y dijo, extiende tu mano a él, o sea, trata de quitarle todo lo que tiene, a ver si no va a blasfemar contra ti. Y dice Dios, quítale lo que está en su mano, pero con su vida no se va a meter. Hermano, mire, cuando nosotros reconocemos este principio de autoridad, sabemos que el que tiene autoridad sobre todas las cosas es el Dios Padre. Y aún el Dios Hijo, en Jesús, no fue capaz de tomar la autoridad que tenía él como el Cristo, sino que él reconocía que siendo Jesús, todo lo que hacía, todo lo que hablaba y todo lo que veían, venía del Padre. En pocas palabras, el Espíritu Santo daba testimonio a través de Jesús de la autoridad que el Padre le había dado. Y esto nos va a llevar a algo. Vámonos a irnos a Juan 5, que es lo que vamos a estudiar ahorita. Y quiero aclarar algo inmediatamente. Hermano, escuche bien. Cuando la gente habla de dones del Espíritu Santo, realmente no son chips que Dios mete en el espíritu del hombre y que el hombre lo utiliza a placer como él quiere. No. Una cosa es el don del llamado, que es el regalo, el ministerio que Dios nos da a nosotros, inmerecido, como Pablo decía, yo el último como un abortivo. Igualmente digo yo tengo un ministerio de evangelista inmerecido. Yo no merecía que Dios me tomara en cuenta para yo meter mis manos en las cosas santas de Dios. Pero Dios me dio un regalo que se llama el don del llamado. Una cosa es el don de llamado y otra cosa son las manifestaciones del Espíritu Santo. Yo le expliqué en videos anteriores. Hay gente que dice, yo tengo el don de sanación, que pareciera que él fuera el contenedor donde los milagros de sanación pueden salir, y si no es a través de él, no es a través de nadie. Hay gente que se la pasa atrás de las señales. Ay, no, que viene el predicador no sé qué. Ay, no, que viene el apóstol no sé qué. Vamos para allá, porque a ese hombre lo utiliza Dios mucho en sanaciones y milagros. Deje de estar de idólatra. Deje la idolatría. El don de sanación no es algo que contiene una persona dentro de sí. Eso se llama manifestaciones del Espíritu Santo, y Dios lo puede hacer a través de usted y lo puede hacer a través mío también. O sea, esa autoridad a las personas no está intrínsecamente en Fernando, sino que en el momento que yo intercedo, que yo oro por la persona, el poder de Dios, la autoridad de Dios se hace ver a través de mí y esa persona es sanada, pero no me pertenece a mí. Esa autoridad no es mía. Han confundido lo que es el don, el regalo de un llamado, el regalo de la salvación eterna, con las manifestaciones del Espíritu Santo. El hablar en lengua es una manifestación del Espíritu Santo a través de una persona donde Dios habla misterio con ellas para edificación, o habla misterio con ellas para edificación de la iglesia, de la congregación o de otros hermanos. Pero no el hecho de que yo hable en lengua, ese don está contenido dentro de mí y otra persona no lo tiene. No es así. Esos son manifestaciones del Espíritu Santo. Y ahora este principio de autoridad que vimos cuando Jesús le dijo a Pilato, ninguna autoridad tiene sobre mí si no te fuera dada del cielo.
Y este principio de autoridad que Satanás le dijo a Dios en el libro de Job capítulo 1, y le dijo, extiende tu mano sobre él para que veas cómo no blasfema contra ti. Y dijo Dios, toma todo lo que está en su mano. O sea, Dios le dijo, te doy autoridad, te permito que tú toques a Job. O sea, no es que Satanás tiene autoridad para tocar a nadie, hermano. Satanás, el Señor lo reprenda. Satanás es un ser derrotado que está en la tierra espiritualmente buscando a ver quién le da autoridad para él poder usar esa autoridad que le dio Dios. Pero para que Satanás pueda utilizar esa autoridad, usted tiene que permitírselo, porque usted tiene un libre albedrío que Satanás no puede violar y que el mismo Dios no puede violar. Entonces, el principio de autoridad está, que la autoridad viene del cielo, viene de arriba. O sea, señor ministro, señor pastor, señor apóstol, entre comillas, subrayado que me está escuchando. Usted no es un contenedor de autoridad, ¿oyó? Y ya yo le voy a explicar a través de la palabra, a través de Juan, cómo el Señor Jesucristo se despojó a sí mismo a no darse una autoridad que él sabía que él no tenía, porque todo lo que sucedía a través de él venía del Padre. Y eso yo le expliqué. Jesús no hizo ningún milagro en la tierra. Jesús no hizo ningún milagro. Todos los milagros los hizo el Espíritu Santo. Si Jesús utiliza su poder como el Cristo para hacer un milagro sobrenatural, crear una sanación a una persona, ya no podía vencer a Satanás, el diablo, en la cruz, y ya la remisión de iniquidad del hombre hubiese fallado. Porque aunque Jesús lo podía hacer como el Cristo, utilizar su poder para sanar a una persona, él sabía que todo lo que él hacía, lo hacía porque el Padre era quien lo hacía. O sea, él decía, lo que ustedes me ven hacer a mí, eso lo hace el Padre. Vamos a estudiarlo rápidamente. Juan capítulo 5, verso 19. La autoridad del Hijo. ¿Quién es el único que nos puede dar a nosotros una señal perfecta, infalible, inquebrantable de autoridad? En nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice así el verso 19. Respondió entonces Jesús y le dijo, ¿a quién? A los fariseos, a los que buscaban ocasión de caer para crucificarlo, para matarlo. Dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. O sea, ¿alguien puede entender esto? ¿Alguien puede entender que Jesús dijo que él no podía hacer nada por sí mismo? En pocas palabras dijo, yo no tengo autoridad para hacer nada, porque yo soy un hombre igual que ustedes. Jesús venció a Satanás como hombre, dice. Si no lo ve hacer al Padre, si no lo ve hacer al Padre. O sea, lo que ustedes ven que sucede a través de este servidor, dijo Jesús, dice, si no lo ve hacer al Padre, el Padre hacía las cosas a través de él. Vamos a leerlo otra vez para su mejor interpretación. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. O sea, yo soy un instrumento donde Dios fluye y hace lo que hace. O sea, simple y llanamente Dios fluye a través de mí, dice Jesús. Dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué significa igualmente? O sea, lo que ustedes están viendo en mí, eso es lo que hace el Padre, y lo que hace el Padre lo hago yo. Eso fue lo que dijo eso. Tan sencillo como eso. Nunca utilizó un atributo divino, ni se atribuyó autoridad, sino que decía, todo lo que yo no puedo hacer nada por sí mismo, todo lo que ustedes ven hacer, lo hace el Padre. Verso 20 de Juan capítulo 19 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. O sea, a través de mí, Dios hace todas las cosas y yo sé que las hace Dios porque yo no las estoy haciendo. Me muestra todo lo que hace a través de mí. O sea, yo soy un canal, yo soy un camino por donde Dios está pasando para hacer las cosas. Eso fue despojándose Jesús de cualquier práctica de milagro sobrenatural que la gente le atribuyera a él. Y dice el verso 20 también, dice, y mayores obras que ésta les mostrará. O sea, lo que estaba viendo hasta ese momento los fariseos no era nada, porque apenas estaba comenzando el ministerio de Jesús. Estamos en Juan capítulo 5 y se habla de la crucifixión y resurrección después del capítulo 19. O sea, ahí pasó un tiempo, porque fueron 3 años que Jesús caminó en la tierra. Y dice el verso 21, porque como el Padre levanta a los muertos, escuche bien, ¿quién es el que resucitaba a los muertos? ¿Quién es el que revivía a las personas a través de eso? El Padre. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos, mire este ejemplo terrenal para dar a entender a Jesús una verdad espiritual. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, esos que los fariseos veían que Jesús resucitaba, así también el Hijo a los que quiere da vida.
¿Saben qué significa esta segunda parte del verso 21? El Hijo le da vida eterna a lo que Él quiere, hermano. O sea, todo el que se acercaba al Hijo, o sea, hablando del plan de salvación, también tenía vida eterna como Dios resucitaba a los muertos a través de eso. Pregunto, ¿quién resucitaba a los muertos? ¿Jesús? Perdón, revivía a los muertos. ¿Jesús o los revivía el Padre? Vamos a volver a leer el 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Eso está claro. El Padre era el que revivió a Tabita, el que revivió a la hija de Jairo, el que sanó la fiebre a la suegra de Pedro, el que sanó a la mano seca, el que quitó el flujo de sangre. Cuando Jesús dijo, ¿quién me tocó con la mujer del flujo de sangre? ¿Quién me tocó? ¿Por qué? Porque poder salió de mí, poder del cielo, del Padre. Sintió Jesús que salió de él. Jesús es el instrumento por donde ese poder descendía, esa unción descendía y los enfermos eran sanados. Pero nunca se lo atribuyó a él. Y vuelvo a ir arriba. Jesús, el verso 19, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Ahí en Maracaibo, un fulano apóstol, me disculpan el vulgo, pero lo digo de verdad que lo digo con celo de Dios, lo digo con celo de Dios, que se hace llamar el apóstol de los milagros. Ese hombre una vez llegó a predicar en la congregación donde yo tenía vida como cristiano, allá en Maracaibo. Y yo le dije a Dios, Señor, si este hombre viene de parte tuya, yo quiero escuchar o ver lo que aquí va a ocurrir. Pero si este hombre no viene de parte tuya, sácame de aquí, porque es que ya el espíritu era contrario, hermano. Venían con noche de gloria, la misma imitación de lo que hace Casluna y esas cosas. Hermano, y el hijo mío, Isaac, empezó a llorar y a pegar grito y pataleaba. Estaba chiquitico, recién nacido. Hermano, mi hijo me hizo ir de la congregación. Me hizo ir, eso pataleó, brincó. O sea, yo no podía estar en la congregación porque los gritos que Isaac pegaba no dejaban que aconteciera la actividad que iba a suceder. Cuando yo me monto en el carro con mi esposa, que mi esposa se lo pone en los brazos, que yo arranqué, el niño dejó de llorar. O sea, Dios me respondió. No podía utilizar a más nadie en ese lugar que al niño para que yo saliera de ese lugar. Y resulta que ahí lo que hubo fue un show, hermano. Eso hubo un show, el tipo haciendo lo mismo que Casluna, llamaba a la gente. ¿Qué sentiste? Ay, pastor, cuando usted oró, yo sentí que se me quitó el dolor de la columna. Y se erguía como, eso fue lo que me contaron, se erguía como un torero, atribuyéndose el milagro a él. Señor apóstol de los milagros, por cierto, que hoy día me dijeron que está sufriendo de azúcar en la sangre, que tiene problemas con el azúcar. Creo que se está inyectando insulina. Señor apóstol de los milagros, que Dios tenga misericordia de usted y lo sane, y usted se arrepienta y pueda seguir un ministerio conforme a la voluntad de Dios, que es la voluntad del Hijo también en la tierra. Pero usted no sana a nadie, yo, como Jesús tampoco sanó a nadie. Y se lo voy a repetir. El verso 19 de Juan capítulo 5 dice, respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Usted dice el apóstol de los milagros, es porque usted cree que los milagros lo hace usted. Y usted no hace milagros. Yo creo que si usted hiciera milagros, se quita de una vez la diabetes que usted tiene. Eso es para que nosotros entendamos el principio de autoridad y entendamos que somos vasos, canales por donde Dios fluye su poder para dar las señales que Él da y dar testimonio de que el Espíritu Santo está en nosotros. Pero no es que Fernando hace milagros. Una vez cuenta un pastor, al cual amo mucho, él no me conoce, pero yo sí lo conozco a él. Cuenta un pastor, apellido Ávila, que él fue a hacer una cruzada evangelística. Pero ese día también iba a tener parte un predicador, un hermano, al cual amamos mucho en la fe, que ya está con vestiduras blancas, que era el hermano Gigi Ávila. Y dice él que cuando él está allí en ese lugar, primero iba a tener parte Gigi Ávila, o él, o después Gigi Ávila, algo así. Dice él que le llegan dos hermanos. Y le dice, no, dos hermanos no, llegaron dos personas. Y me imagino que venían preguntando, ¿quién es Ávila? ¿Quién es Ávila? Y como él también era apellido Ávila, igual que Gigi Ávila, los dos hermanos le llegaron. Ay, Señor, lo andábamos buscando de hace rato. ¿Por qué? Porque yo quiero que usted ore por nosotros. Porque a nosotros nos dijeron que usted sanaba a las personas. Mire lo que le dijeron, que usted sanaba a las personas. Y nosotros no tenemos mucho tiempo de estar aquí hoy.
nosotros venimos desde lejos, del otro lado, solamente a que nos haga el milagro. Y él le dijo, pero ustedes conocen a Cristo, viven. No, 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 nosotros no tenemos nada que ver con los evangélicos, nosotros venimos por el milagro, porque a nosotros nos dijeron que usted sanaba a las personas. Dice el pastor que evidentemente él entendió y dijo, esta gente como que me está confundiendo. Dijo, debe ser que le hablaron de Gigi Ávila. Y como yo también soy apellido Ávila, me llegaron a mí también. Entonces él le dijo, miren, yo le voy a decir una cosa con todo respeto. Quien sana a las personas no soy yo. Quien sana a las personas es Dios. Y es la misericordia de Dios lo que permite que ese poder de Dios fluya a través de nosotros como canales para que ustedes sean sanados. Pero yo creo que ustedes me están confundiendo porque yo no me llamo Gigi Ávila. No voy a decir el nombre de él. Él dijo, yo me llamo fulanito Ávila. Y él de, ay, nosotros pensábamos que usted era Gigi Ávila. Bueno, ya que está aquí, ¿qué más oría usted por nosotros? O sea, mire el conocimiento errado, totalmente fuera de las escrituras de la persona. Ellos no eran cristianos ni nada, ellos venían a buscar el milagro que necesitaban para irse otra vez. Y él les explicó, él le dijo, no, yo no hago milagros, los milagros los hace Dios. No, pero nosotros nos dijeron que usted hace milagros. O sea, me imagino que la gente decía que Gigi Ávila hacía milagros. Yo creo que ni el mismo Gigi Ávila hacía eso. Era un hombre con temor de Dios, hermano. Era un hombre que sabía que él necesitaba estar en una santidad y una condición de vaso de honra para que Dios pudiera sanar gente. Porque tampoco Dios va a sanar a nadie a través de un sinvergüenza. Porque lamentablemente al hombre le gusta el ego, al hombre le gusta que lo exalten. ¿Cuánta gente en la televisión en enlace no se ve? Que muchos, ojo lo que voy a decir. Yo creo en los milagros, en las manifestaciones del Espíritu Santo. Porque yo soy testigo a través de la escritura de lo que Jesús hacía. Y he sido testigo en la tierra de los milagros que Dios ha hecho y que ha hecho en mi vida también. Pero no soy un sinvergüenza para no darme cuenta de que todo lo que ocurre en la televisión, la gran mayoría es mentira. Se las arreglan los sinvergüenzas esos bandidos, mercaderes del templo, nubes sin agua, estrellas errantes. Se ponen a hacer show allí y a decir cosas que como si vinieran de Dios, que Dios no hace. Pero el que no es espiritual se las come, se las traga. Ahorita está de moda el milagro de crecer las piernas y crecer los pies. Eso es lo que está de moda ahorita. Fíjese, usted va a cualquier de esos predicadores que Dios no los llamó, definitivamente no tienen temor de Dios. Y lo primero que dicen, hoy van a ocurrir milagros, hoy gente va a crecer de tamaño, hoy va a crecer de tamaño. Y cuando terminan de la predicación, que a veces ni escriturales, va, pasa aquí, pásame ese niño aquí. O sea, el niño no necesita crecer, pero él lo va a hacer crecer. Aquí, 1, 2, 3, crece. Y empiezan a darle la pierna y a hacer el movimiento ahí que ya ellos saben hacer y la gente aplaudiendo. En estos días lo hicieron con el hijo mío. Sin embargo, pues yo estaba allí, quise participar de lo que iba a ocurrir. Y de una vez el hombre agarró al hijo mío, venga para acá, que usted va a crecer 5 o 10 centímetros hoy. Mentira. ¿Sabe lo que hizo el hijo mío cuando se acercó a mí? Me dijo, papi, mentira, yo no crecí nada. Y después el descarado le dijo a una muchacha que estaba atrás, una hermana, usted también quiere crecer, venga para acá para que crezca usted también. Y agarró y le empezó a alar la pierna. Y ustedes saben lo astutos que son para de una manera visual hacer creer a las personas que un pie creció y después creció el otro. Yo le digo a esos predicadores, a esos mercaderes del templo, si usted, pues yo no creo que Dios se preste para esas cosas. O sea, Dios hace milagros por la necesidad de la persona. Pero Dios no va a hacer crecer 5 centímetros para que la gente vea que Él tiene poder. O sea, un milagro de que la persona crezca, pero no es una necesidad en la persona. Escúcheme bien, si usted hace crecer las piernas, como supuestamente dice mucho que los hace, porque usted no le hace salir una mano un mocho. El que no tenga un brazo, si usted hace crecer 3 centímetros más de pierna, es porque la pierna se alargó, los tejidos, el hueso, todo. Haga crecer también el brazo un mocho, porque no llama un mocho para decirle que le va a salir la mano. Porque no llama un mocho de la pierna para decir que le va a salir otra pierna. Astutamente usted llama a una persona que está en buenas condiciones para decir que creció en 5 centímetros. Pero nunca la miden, vamos a medirla, 1,20, 1,50, y después del milagro, mídala otra vez. A ver si mide más, señor apóstol de los milagros o evangelista de los milagros. Los milagros los hace Dios.
Y Dios no hace milagros para mostrar su poder. Dios hace milagros por la misericordia. Porque un corazón contrito y humillado Dios nunca despreciará. Porque el que tiene fe y está convaleciente viviendo un momento difícil, Dios le hace un milagro. Si nosotros no vamos a la escritura, señores milagreros, cuando usted ve la vida de Jesús en la tierra, en el ministerio de los 3 años, Jesús nunca hizo un milagro, Jesús nunca invocó al Padre para que hiciera un milagro por hacerlo. Todo a lo que Jesús se le acercó tenía necesidad. Dice la Biblia que había una mujer encorvada que tenía 18 años jorobada. Esa mujer no le pidió un milagro a Jesús. Jesús se le acercó a ella y tuvo misericordia, invocó al Padre y esa mujer fue sana. Esa mujer salió de la joroba, se enderezó de esa aflicción que tenía por 18 años. Yo no vi a Jesús en ningún momento en la Biblia haciendo crecer 5 centímetros a una persona para que le fuera más grande. Eso de que dicen de que una persona tiene la pierna más larga que la otra, no sean mentirosos. Si hay casos de personas con piernas más largas que la otra, y yo no dudo de que haya milagros, pero lo que yo he visto son unos descarados. Y hoy día en enlace, el milagro que más hacen es el de crecer la pierna. Qué casualidad. O crecer la pierna o crecer el brazo. Yo reto a esas personas. A esas personas que dicen que hacen crecer las piernas, porque definitivamente son ellos, porque es increíble cómo se dan la gloria. Hágale salir el brazo mucho, hermano. Hágale salir la pierna a un hombre que le cortaron la pierna. Eso sí es un milagro. Que la gente lo vea como el cojo de la hermosa, que estaba torcido, tullido, que esa persona, todo el mundo tenía 40 años viéndolo en esa condición. Y dice la Biblia que cuando Pedro llegó, el hombre le dijo, dame una limosna. Pedro le dijo, no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo que te doy. Y en el nombre de Jesucristo, Pedro sabía que él no era un contenedor de milagros, ni que el don de sanación estaba en él. Pedro sabía que cuando él invocara el nombre de Jesús, por misericordia de esa persona en la condición que estaba, Dios lo iba a respaldar y iba a hacer el milagro. Dios lo iba a respaldar y iba a hacer el milagro. Y tomando en cuenta eso que acabo de decir ahorita, voy a citar nuevamente el verso 1, verso 19 de Juan capítulo 5. Dice, respondiendo entonces Jesús le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Pedro no fue el que sanó al cojo de la hermosa. Quien sanó al cojo de la hermosa fue Dios, el Padre, el Espíritu Santo, a través de Pedro. Cuando dice que la sombra de Pedro pasaba y los enfermos eran sanados, o sea, es una tipología de la sombra de Pedro con la presencia de Dios. Pedro andaba en tal condición delante de Dios y por la necesidad que había por donde Pedro pasaba, que Dios utilizaba y fluía a través de Pedro para sanar a esa persona. Pero si Jesús nunca dijo que él hizo milagro, él dijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. O sea, es lo que yo veo, decía Jesús, hacer al Padre, pero yo no hago nada por mí mismo, es lo que yo veo hacer al Padre, decía Jesús. Quiere decir que los milagros los hacía el Espíritu Santo. Entonces, yendo otra vez a la Escritura, en el verso 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, o sea, el que oye mi palabra y cree al que me envió, al lo envió el Padre, dice, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree a mi Padre, ¿qué cree a mi Padre? Las señales a través de Jesús que el Padre hacía, dando testimonio de que lo que Jesús estaba haciendo venía del cielo, que no era otra cosa que acercar el reino de los cielos a la tierra. Dice el verso 25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿De qué está hablando Cristo aquí? De Jesús aquí, que cuando Él muriera, ¿verdad? Que Él muriera, bajara al Hades, llevara cautiva la cautividad, y después se presentara delante de Dios aprobado, y Él se levantara, toda potestad me es dada sobre el cielo y la tierra. Él dice, de cierto os digo, la hora viene y la hora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Cuáles muertos? Los muertos por la iniquidad adámica, que somos todos los seres humanos que nacemos de mujer. Y dice, los muertos oirán la voz de Dios y los que la oyeren vivirán. Eso tiene que ver los que oyeren la predicación del Evangelio, los que oyeren que Jesús es el Salvador del mundo, los que oyeren que Él es el camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre si no es por Él. Todos los que oyeren, esos muertos que tienen nombre de que viven pero están muertos, esa gente que usted ve en el mundo
que parece que estuviera viva, pero espiritualmente están muertos con respecto a Dios, porque ni aman a Dios, ni obedecen a Dios, ni quieren hacer la voluntad de Dios. Pero muchos de esos muertos oirán la voz de Dios, y dice, y los que la oyeren vivirán. La palabra oír significa atender. Los que atendieren esa voz y la escucharan y la entendieran y aceptaran ese sacrificio de Jesús, vivirán. Entonces sigue diciendo el libro de Juan, verso 26, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, voy a abrir un paréntesis aquí, para los que dicen que María es la madre de Dios, ojo, yo no tengo nada en contra de María y nunca de María. Honra a María, el ángel le dio honra, le dijo, bienaventurada entre todas las mujeres, y yo honro a María como la madre de Dios. Pero aquí la Biblia me dice, en el verso 26, porque como el Padre tiene vida, no lo parieron, Él tiene vida en sí mismo, Él es la vida, dice. Así también ha dado al Hijo vida en sí mismo. O sea, así como Dios no tuvo madre y tiene vida en sí mismo, Él dio a Jesús también vida en sí mismo en la eternidad. Vida en sí mismo para que Él dé vida a través del sacrificio que iba a hacer en la cruz del Calvario. Pero el Padre tiene vida en sí mismo. Señores, a Dios no lo parió María. Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. Dios no tuvo principio ni tuvo fin. Dios siempre ha sido Dios. Tiene vida en sí mismo. María es la madre de Jesús, pero no es la madre de Dios. Tiene que corregir eso. Y dice el verso 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Cuál juicio? La Biblia dice que Jesús va a jugar para galardón a la iglesia. La Biblia dice que Jesús va a jugar al pueblo de Israel con los 12 apóstoles. Y la Biblia dice que también Jesús va a jugar en el gran trono blanco a los que nunca recibieron su sacrificio, porque Él está sentado al lado de Dios Padre. Cuando Dios vaya a jugar y la ira de Dios se vaya a derramar contra aquellos que nunca aceptaron a Cristo, Jesús también va a estar ahí. Por eso Él dice, y también le dio autoridad de hacer juicio. Esa le dio, Él reconoce que esa autoridad se la dio Dios. La autoridad viene de arriba, la autoridad la tiene Dios. Que Dios fluya a través de nosotros como vasos de honra para hacer milagros, prodigios, manifestaciones del Espíritu Santo es otra cosa. Pero Pablo dijo, yo siembro, Pablo riega, pero es Dios quien le da el crecimiento. O sea, usted predica la palabra, pero la persona cuando cree la palabra y tiene fe, Dios permite que su autoridad, su poder sobrenatural para sanar enfermos, venga sobre esa persona y por su fe sea sanado. Pero no es ni usted ni yo quien sanamos los enfermos. Dice el verso 28, ya estamos terminando. No os maravilléis de esto, dice Jesús, no os maravilléis de esto, de lo que estaban viendo los fariseos que no podían creer en su incredulidad, no podían reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. O sea, no se maravillen de lo que ustedes están empezando a ver, de la gente de lo que están atendiendo, oyendo la voz del Evangelio, porque vendrá algo tremendo. Y es que llegará un momento que los que están en el sepulcro oirán la voz de Dios. Eso tiene que ver con el arrebatamiento. Dice la Biblia, no entristezcáis como los que no tienen esperanza. Creéis en mí, creéis también en Dios. Quiere decir que cuando un cristiano, un hijo de Dios muere, va a los sepulcros, va con vestiduras blancas debajo del trono de Dios. Cuando venga Jesús por su iglesia, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquellos que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos en el cuerpo incorruptible que se le va a dar a aquellos que murieron primero. Nosotros no vamos a preceder a los que ya murieron. Los que ya murieron van a resucitar primero. Esa gente que creyó en Cristo y vivió una vida para Dios no va a quedar en los sepulcros. Esa gente va a resucitar y le va a ser dado un cuerpo incorruptible. Por eso es que Cristo dijo, no se maravillen de lo que están viendo ahorita, de los milagros, de la gente que me está viendo. Vendrán cosas mayores. Y dice el 29 para terminar, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Eso es lo que yo acabo de decir. Los que hicieron lo malo a resurrección para condenación. O sea, hay gente que usted la ve viviendo una vida para Dios, que no bebe, que no fuma, que se guarda, que está peleando la batalla de la fe para ganar la carrera y guardar la fe.
lo que le está siendo enseñado por la palabra de Dios. Esas personas que estamos sacrificando, muriendo a nuestra vida. ¿Cuál vida? La vida personal. Salir a beber aguardiente, andar con mujeres, parrandeando, robando, haciendo lo que nos dé la gana. Muchas personas hemos muerto a esa condición. La Biblia dice, el que quiera salvar su vida la perderá. Salvar esa vida mala, esa vida adámica, esa vida de iniquidad apartado de Dios, la vida de beber aguardiente, emborracharte todos los fines de semana, andar con mujeres, fornicando, idolatrando, robando, esos sicarios que andan matando gente, esos ladrones que andan robando bancos, esa gente que está violando niños. Esa es la vida de ellos. La Biblia dice que el que quiera salvar esa condición de vida la servirá, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mi nombre, dice Jesús, tendrá vida eterna. ¿Cuál perder vida? ¿Cuál vida vamos a perder? Esa conducta que nosotros teníamos antes, que a Dios no le agradaba. Perdemos esa vida para ganar la vida eterna que Dios nos está dando a través del Espíritu Santo y de vivir una vida en obediencia, en santidad a Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo. Pero lo que yo quiero resaltar aquí, para terminar, es que la autoridad viene del cielo. Jesús se lo dijo a Pilato. Ninguna autoridad tienes sobre mí si no te fuere dada del cielo. Satanás le dijo a Dios que no vas a tener a Job en esa condición que está. Dice Satanás, extiende tu mano tú y toca lo que tienes para ver si no blasfema contra ti. O sea, Satanás no fue capaz de decir, déjame tocarlo yo, déjame agarrar a Job y caerle a palazo yo para ver si no va a blasfemar, porque no tenía ninguna autoridad sobre Job. Ni el diablo tiene autoridad sobre nosotros, ni Dios tiene autoridad sobre nosotros, porque la autoridad que Él tiene, Él nos dio un libre albedrío y respeta nuestro libre albedrío. Aunque Dios sobrenaturalmente pudiera hacer lo que Él quisiera, Dios no va a hacer nada que el hombre no lo permita, porque Él mismo nos dio un libre albedrío y nos está dando libre decisión para que nosotros tomemos nuestras propias decisiones. Y lo que quería resaltar de esto, porque este pasaje se titula así, Juan 5:19, dice, la autoridad del Hijo. Esa autoridad del Hijo venía del cielo. Y la autoridad de la iglesia, de los hijos de Dios, viene del cielo. Pero no somos contenedores de autoridad. Deje de poner los ojos en los hombres. No, que fulanito hace milagros. No, que fulanito hace esto. No, que el otro predicador hace esto. No, que el apóstol de los milagros. No, que el apóstol... Deje de poner los ojos en los hombres. Dice la Biblia, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Él. Poniendo los ojos en Él, se va a cumplir lo que dice el libro de Juan. Que dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre. O sea, Cristo dijo, yo soy el camino al Padre. Yo soy la verdad del Padre. Y yo soy la vida. Y para que eso acontezca en tu vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Él mismo se atribuyó a ser un canal, un cauce por donde el hombre se podía comunicar y tener una relación de padre e hijo con Dios. Es a través de Jesús. O sea, ni siquiera el Padre, escuche bien, ni siquiera Jesús se está atribuyendo esa autoridad. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién ha hecho los milagros en la tierra? El Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo daba testimonio de Cristo. O sea, el Espíritu Santo, con la manifestación de milagros que hacía, daba testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios. Y a través de esas manifestaciones los fariseos no se daban cuenta, por la obra sobrenatural y las señales que había, que realmente ese era el Hijo de Dios. Y que Dios lo usaba, se movía a través de él como canal en la tierra. Porque los fariseos, con toda la religión que tenían, y aunque se sabían la Torá, nunca pudieron ver un milagro. Porque no de que Dios se moviera en poder a través de ellos. Y tampoco podían creer de que Cristo fuera digno de que Dios mostrara su poder a través de él. Pero se equivocaron. Porque una cosa que reconoció Cristo es, dijo, nada hago por mí mismo, si no lo veo hacer del Padre. Así que démosle gracias a Dios por las manifestaciones del Espíritu Santo a través de nosotros, de nuestras oraciones, de nuestras intercesiones, porque no somos merecedores de eso, ni siquiera de que Dios se muestre a través de nosotros. Dios no tiene necesidad de mostrarse a través de nosotros, mas sin embargo nos ha dado esa gloria, esa honra, de que Él a través de nosotros se manifieste y que los hombres puedan ver a Dios, entender por los milagros, por las señales,
de que Dios es una realidad. Para finalizar, la autoridad viene de Dios, los milagros vienen de Dios, las manifestaciones del Espíritu Santo vienen de Dios. Solamente nosotros somos simples contenedores, como decía Pablo. Apolo y yo somos una misma cosa, nada somos, simples colaboradores del cuerpo de Cristo. Usted y yo, señor ministro, somos colaboradores del cuerpo de Cristo. Mi amado hermano, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde grandemente. Recuerde, vivamos una vida sensata delante de Dios, con una integridad cristiana conforme a las Escrituras. Vamos a ver milagros, vamos a ver prodigios, vamos a ver maravillas, pero conforme al orden de Dios. Y que toda la gloria y toda la honra, el poder, la majestad, el dominio, le pertenece al Cristo de la gloria. Que ni aún mismo Él se atribuye a esas cosas, sino que decía, no hago nada por mí mismo, si no lo veo hacer del Padre. Dios me los continúe bendiciendo, Dios me los guarde. Disfruten este domingo en familia, con su esposa, con sus hijos. Preparen una comida especial. Si ya fue al culto, si ya compartió con los hermanos, comparte en familia. Si no fue al culto y hay culto en la noche, prepárese con su familia para ir al culto. Pero lo más importante es vivir en la presencia de Dios, orar sin cesar, hablar con el Espíritu Santo en todo tiempo. Nos vemos en una próxima oportunidad, si así Dios lo quiere. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos guarde irreprensible hasta la venida de Cristo. Bendiciones. Chao.